Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Yo soy Andrea Torres Armas, soy escritora y correctora de textos. Esta noche tengo el gusto enorme de conversar con Gabriela Ponce, escritora, dramaturga, narradora, actriz. Y bueno, vamos a tratar algunos temas, sobre todo sobre su escritura en distintas obras, ¿no? Entonces, empecemos con un saludo, si quieres, Gaby, Sí, y de ahí seguimos a conversar. muchísimas gracias, Andrea, por estar acá acompañándome y entrevistándome o conversando conmigo. Y también muchas gracias a la gente de la Universidad Católica que ha mostrado este interés por mi escritura. Gracias por la invitación. Chévere, muchísimas gracias. Yo he tenido el gusto de leer tus obras primero como lectora, pero con Sanguínea particularmente tuve la experiencia hermosa de ser la correctora de textos. Tuve la invitación de Severo para poder hacer eso. Y tengo que decir que he tenido que leer la obra en distintos momentos para poder tener distintas aproximaciones. Entonces, una de mis primeras preguntas está relacionada con tu aproximación al lenguaje, porque Sanguínea es una novela que trata básicamente de los fluidos y del cuerpo, pero es algo que no solamente está presente cuando se nutre esta relación, cuando se nombra el agua, el llanto, la sal, sino que de hecho en la forma puedes ver cómo el lenguaje fluye, cómo se desborda, cómo la voz narrativa a ratos no puede contenerse, es un torrente. Entonces, a propósito de eso, cuéntame, ¿cuál es tu aproximación al lenguaje? Hijo, esa es una pregunta súper amplia, ¿no? Yo siento, y digo amplia en el sentido de que también es singular a cada experiencia narrativa, dramatúrgica, ¿no? Es Uh -huh. decir, como que cada texto va exigiendo su experiencia con la lengua, ¿no? Con la palabra, con el ritmo. Entonces, en Sanguínea particularmente, creo que tiendo, y es algo que ya también observo yo con cierta distancia de algunos textos, sí creo que hay una tendencia en mi escritura, digamos, a ese desborde que está relacionado con mi escucha y que siento que está relacionado con mi teatro también, con mi experiencia teatral, ¿no? Es decir, como que el ritmo es un elemento que está marcando mi escritura y también el hecho de que me propongo una escucha, digamos, intensificada, atenta, comprometida conmigo o con las voces que me están habitando, que me están acompañando. Entonces, ahí hay algo de la oralidad y del habla que intento capturar, ¿no? Y el habla, ¿no? De alguna manera sí se desborda, ¿no? Es como, siento que a diferencia a ratos de la escritura, en donde hay una medición, una economía que manejamos, que, que de algún modo somos capaces de moldear o de domesticar. Con el habla, el fluido está marcado por esa experiencia, ¿no? De oralidad, de inmediatez, de vida, ¿no? De estar tan viva el habla en su condición de oralidad. Entonces, siento que va por ahí un poco, es decir, que hay una escucha en mí que se agarra en la escritura de ese desborde. Y siento que también la escritura de Sanguínea, cuando comenzó a habilitar o a abrir en mí como un flujo, precisamente un flujo lingüístico que necesitaba y un flujo, no sé, emocional, afectivo, que necesitaba de alguna manera esa condición también de torrente, ¿no? De ser así, ¿no? Y entonces creo que por ahí podría contestar, ¿no? Es algo que me sigue inquietando mucho, cómo abordo en cada una de mis escrituras esa relación con el lenguaje y siento que también eso es cambiante, ¿no? Siento que va Totalmente. cambiando, siento que hay obras y momentos que requieren
otros ritmos y otra relación con el lenguaje. Ciertamente, justo a propósito de esta entrevista, yo releí, por ejemplo, Antropofagitas, releí Lugar, justo como intentando encontrar estos, o sea, también por vicio de correctora, porque cuando corriges un libro no hay como normas prescritas. Yo creo que necesitas tener mucha empatía y esta conexión para que cada texto justamente exprese primero la voz del autor y segundo la intención comunicativa particular de cada texto. Entonces, a propósito de esto, me puse a releer tus obras para ver si es que podía encontrar como rasgos particulares que me pudieran sugerir qué recomendaciones, o sea, qué cosas no puedo tocar porque son tu voz. Ajá, qué Y fue bonito. súper interesante encontrar, por ejemplo, con un par de particularidades. Hay cosas que sí me recordaron, por ejemplo, en este diario de una nadadora a Sanguínea, en cuanto a la fragmentación, en cuanto al registro de la oralidad, y que tienen también por la oralidad, este registro de familiaridad que también hace que la obra sea verosímil, Mm. que es algo que muchas veces no se encuentra, ¿no? Sí, sabes que es una de las cosas que a mí me interesa mucho ahora cuando leo, ¿no? Es decir, Ujú. lo que me acerca o me aleja de una obra, de un texto, a veces es cuando digo, uy, qué artificio aquí, o qué difícil, o yo jamás diría de esta manera, ¿no? Como que esto no, esto está muy bien dicho para ser parte como de la vida, Exacto. ¿no? Claro, sí, ahí, por ejemplo, trabajar con el registro del, o sea, por ejemplo, un corrector de Guayaquil posiblemente no podría corregir o manejar el mismo registro que manejamos en Quito, porque nuestros modos, nuestra sintaxis es otra. Total. Y además tu particularidad también es otra. Entonces, ha sido súper lindo y es una de las pocas ocasiones en las que me doy el trabajo de intentar desmenuzar como las estructuras sintácticas para saber aquí no te metas, no te corresponde eso. Y ha sido súper lindo, es algo que agradezco un montón. Qué bacán lo que dices, sí, qué chévere. Y a ver, tengo también otra pregunta que tiene que ver con el protagonismo de la sangre y con el protagonismo de los fluidos. Ujú. Entonces, por ejemplo, eh, cuando yo leo la sanguínea, por ejemplo, pienso en esta relación de transición del cuerpo, en estos estados de cuando la mujer está menstruando, de cuando está embarazada, cuando es únicamente un cuerpo deseante y voluptuoso y lleno de sudor, creo que está muy mediada por esa relación. Y me interesa también cómo esta escritura que parte desde el cuerpo también es para mí, o sea, desde donde yo lo veo, una forma primero, de romper la rigidez de los temas de los que no se hablan tradicionalmente, Ujú. pero también del habitar el cuerpo desde otra perspectiva. Entonces leía, por ejemplo, esta idea primero de la menstruación, esta imagen súper poderosa que tienes que hacer al inicio de la vagina sangrante y sudando, que Ajá. me parece igual de golpeadora, es poderosísima, pero también, por ejemplo, en los cuentos me encontré con, justo en el diario de una nadadora también, la idea de pedorrearse debajo del agua y pensar en ese sonido. Entonces decía, cómo habitar el cuerpo a través de la literatura. Ajá. Sí, ¿no? Esto que mencionas que tiene relación para mí con cómo, no sé, ahora mismo que lo dices, ¿no? Cómo todas nuestras experiencias, todas, desde las más cotidianas hasta, digamos, las más extraordinarias, están marcadas por nuestro estado del cuerpo, ¿no? O sea, para mí, aceptar que mi cólico, ¿no? Que es tan mío, que está tan asociado a mi experiencia corporal, ese dolor está acompañándome en la escritura, está acompañándome en el momento del enamoramiento, está acompañándome en el momento de dar clases, es decir, cómo mi cuerpo no deja de manifestarse todo el tiempo porque está vivo, obviamente, porque los órganos están latiendo, manifestándose. Entonces,
cómo es que le hago presente realmente ese protagonismo que tú dices que efectivamente tiene la experiencia corporal? ¿Cómo le doy un espacio en la escritura, ¿no? Que muchas veces está más destinada hacia lo solemne o hacia, ¿no? hacia otras experiencias, digamos, más relacionadas quizá con, no sé, ¿no? Con el pensamiento, con la ejecución de una idea, ¿no? Entonces, para mí es que cuando me dicen, no, tu escritura es corporal, digo, toda escritura es corporal, o sea, el cuerpo está, pues, ¿no? Eso es vivir. Entonces, ¿cómo realmente que me siento tan definida por esos estados de mi cuerpo? ¿Cómo dejo que se manifiesten en su asquerosidad? Digo, a veces asquerosidad en términos de también todo lo que culturalmente se le construye, se le atribuye a esa experiencia corporal, en su incomodidad, en su sensualidad y también en la paradoja, ¿no? Esta que mencionas, por ejemplo, mientras estás deseando estar con otro cuerpo y estás menstruando y estas paradojas que ocurren, ¿no? En la sensación, ¿no? Que sientes una cosa contaminada por otra, no sé, siento que a mí me convoca mucho esa experiencia para manifestarla y para hacerla palabra, ¿no? Y lenguaje y ritmo, ¿no? Eso me parece súper interesante. Cuando leía la obra pensaba muchísimo, por ejemplo, en la idea de la desgarradura. Pensaba también en estas ideas de Abby Warburg y de Didi Uberman sobre el cuerpo como síntoma y la escritura desde el patos. Y después fue súper curioso encontrarme con una entrevista tuya al colectivo Mitómana, que hablaba justamente sobre la influencia de los teóricos también en eso, ¿no? En el cómo el cuerpo que siente se expresa y cómo patologiza también. Entonces, Totalmente. Sí, esto que mencionas justo me hace pensar, ahorita me acordé de cómo es la escritura, ¿no? Cómo la escritura está. Me acordé de que cuando escribí, me parece que fue uno de los cuentos de Antropofagitas, había leído recién partes para una investigación teatral, partes de La invención de la histeria de Didi Huberman, y había una idea que ahora mismo no la voy a poder decir, porque creo que ya se fue, pero que estaba relacionada, de hecho, con una idea de Freud, de que ponía un ejemplo de cuando lanzas un vidrio, un cristal y se parte, ¿no? Y hay como una ruta, hay como un trayecto de esa fisura, que ya estaba en la constitución misma del cristal, y algo así. Y esa idea me afectó tanto, ¿no? Como dije, esto es exactamente lo que le pasa a la herida en el cuerpo también, ¿no? Es decir, y a la herida en la psiquis y al trauma, ¿no? Es decir, cómo estaba ya en la constitución, pero cuando se parte tiene como esa génesis, ¿no? Que es tuya, que es singular, que te constituye. Y es un poco ir sobre ese trayecto lo que a mí me fascina, ¿no? Como seguir el trayecto, la génesis de mi herida, ¿no? De mi trauma, que está en el cuerpo, ¿no? sí. Sin duda. O sea, y pensaba también la idea de habitar la memoria y de habitar los espacios mediados por la memoria. Entonces, bueno, te lo preguntaré más adelante, pero sí me interesa mucho también la cuestión de la construcción de los espacios, por ejemplo. Y de hecho, hay una similitud a la construcción de los espacios en cómo se aborda desde la teatralidad, en cómo se aborda en la obra narrativa. Pero bueno, vamos más adelante con eso porque tengo un par de preguntas previas. Justo, a propósito de la cuestión de las sensaciones. Si bien la historia se centra en las sensaciones y en los cambios en la vida de la narradora, hay, sobre todo en estos relatos románticos, leí una crítica que mencionaba que Sanguínea puede ser también una historia del fracaso, ¿no? Del fracaso amoroso. Y tienes esta relación con el hombre de la cueva, con el ex esposo, con el M, y también esta insinuación de un posible cuestionamiento del amor romántico, y eso me parece un poco paradójico, porque
¿crees que hay un cuestionamiento deliberado a determinados tópicos amorosos? Y por otro lado, el recurso de la telenovela, que en cambio explota el amor romántico y el melodrama en su máxima potencia. ¿Crees que es una postura que se puede conciliar? ¿Está la una o la otra o se encuentran? ¿Cómo funciona? Sí, funciona, es extraño, ¿no? Porque cohabitan, ¿no? Es como yo no me propongo en ese sentido tanto hacer una crítica, pero termino haciéndolo obviamente porque en mí misma existe una tensión irresuelta que no se reconcilia entre las formas aprendidas del amor, esa educación emocional que está mediada absolutamente por la telenovela, y por otro lado, ya con una distancia crítica, mirar esa historia romántica como una historia, digamos, perversa, ¿no? Es decir, esa construcción del drama amoroso como una construcción perversa, malsana, pero al mismo tiempo que en mí habita, ¿no? Que está nutrida sin duda de esos productos, digamos, de esos productos culturales, ¿no? Que también tienen una cierta belleza, que también tienen una cierta estética, ¿no? Que para mí ahora es fascinante. Entonces, en un momento dado, yo también a partir de ciertas lecturas, de ciertas ideas, ¿no? Me distancié críticamente de todo ese mundo con el que me nutrí en la infancia, pero luego la misma nostalgia y la misma necesidad de hacer una arqueología más, no sé, más afectiva de cómo se constituía esa educación emocional me hizo entrar en contacto con esos lugares digamos, de origen, de partida del discurso amoroso, ¿no? Entonces, siento que no se reconcilia, pero eso es lo que nos pasa. Todo el rato estamos viviendo con sensaciones irreconciliables. Entonces, más que el retrato de una consistencia, lo que me interesa es desplegar toda la inconsistencia que somos, ¿no? Y que es el amor también, incluso cuando uno ya se distancia críticamente y dice, bueno, este no es el modelo de amor que me interesa, estamos bien marcados como para, Claro, para una fuga de ahí, ¿no? claro, no solamente nos interesan los dramas de Shakespeare, sino también los de Televisa. Entonces, así Ya, como chicos, están educación sí, sentimental. Claro, y justo te iba a preguntar esto, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de utilizar a la telenovela como el recurso que construye los personajes en la novela? claro. Porque sí hay mucho de eso. Y siento que justo está esta posibilidad. Leía también un texto de la Sandra Araya que hablaba sobre la educación sentimental de videoclub. Ajá. Decía, todos nosotros crecimos con, o sea, al menos la generación 70, 80, 90, tenemos un poder televisivo, tenemos otro nivel de comprensión de la televisión como producto cultural. Entonces, ¿cuál es ese trasfondo para ti? Claro, o sea, la telenovela, lo que pasa es que en algún momento, claro, uno dice, bueno, me siento atraída por esta persona porque efectivamente tiene estas ideas, y luego cuando ya es un poco más, para mí al menos, ¿no? Digo, bueno, de pronto por ahí lo que está marcándome es un modelo de masculinidad súper arraigado en el protagonista del drama de la telenovela La Fiera, de todas estas novelas mexicanas de los 80 con los que yo crecí, ¿no? Es decir, yo tenía una madre súper feminista, militante del feminismo, y al mismo tiempo ella ni se enteraba que yo me pasaba todo el día con mi abuela viendo telenovelas. Entonces, ese choque me parece fascinante porque crecimos en medio de esa esquizofrenia y de esa locura, ¿no? Al menos algunas de nosotras, o en algún momento eso se hizo patente, ¿no? Que estábamos viviendo en ese sistema de inconsistencias, en donde, claro, el galán de telenovela era el galán que que estaba en nuestro porvenir necesariamente, ¿no? ¿A qué horas va a llegar mi galán? Así. Y a Entonces, propósito de eso, ¿has superado el crush con Guillermo Dávila? o sea, la verdad,
ya, sí, porque ya he visto las fotos, pero en realidad sigue estando y habitando en mí esa emoción adolescente, ¿no? Que es bonita también, que ahora me hace, con la que hasta cierto punto me he reconciliado, ¿no? Ya no me resisto, sino que hay una fuente de afectividad, de nostalgia, de belleza que encuentro también ahí, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Yo cacho que a ratos se tiene esto de poder conciliar lo que uno piensa que debería hacer de acuerdo con la teoría que uno estudia, cuando se confronta con una misma y dice, bueno, sí, eso en la teoría, pero también esto soy y no está mal. O sea, Exacto. y hacer el ejercicio de aceptación me parece una de las cosas como Sí, más de otro nivel. total, es como, sí, miro críticamente, sé que esto es así, asado y cocinado, Uh -huh, pero esto está a mi cuerpo le afecta, le uh -huh. emociona, ¿no? ¿Por qué le emociona a mi cuerpo? Por qué no dejo habitar esa emoción también, ¿no? Sin obviar todo el resto, obviamente. Te iba a preguntar también que es muy probable que también te hayan preguntado antes, y de hecho me parece una pregunta muy usual que se suele hacer a los escritores, ¿no? Que va un poco por el lado de cuánta dosis de realidad hay en tu novela, pero más que por saber cuál es la dosis de realidad, qué tan autobiográfica es tu novela o no, me interesa también proponerlo desde la teoría literaria, ¿no? Desde Dubrovsky. La idea de ficción, autoficción, escrituras del yo o construcción de ficción porque la literatura lo permite. Ajá, ¿Cuál prefieres? Híjole, me interesa mucho tensionar la idea que tenemos de ficción, ¿no? Es decir, creo que tenemos una idea de ficción o que yo misma la he tenido, que está, no sé, yo, tal vez esto suene como muy elemental, pero uno crece pensando que la ficción es el ejercicio de una imaginación pura, ¿no? De una invención, de unas estrategias de invención, etcétera. Y en ese sentido, la ficción como eso que inventamos, ¿no? De la nada, pero sí creo que es difícil como que estas categorías me resultan difíciles, aunque creo que son muy válidas y creo que son muy pertinentes para estudiar la literatura contemporánea. Siento que la experiencia literaria nos rebasa, ¿no? Es nuestro intento de capturarla y de decir esto es, ¿no? Tu literatura es autobiográfica y por otro lado, la resistencia de la literatura a ser capturada, ¿no? Entonces, decirte, lo que yo hago es autoficción, sí, y sí lo es, pero es también biográfico y es también pura ficción y es también, no sé, es como, recién leí un texto de Pascal Quiñar que te recomiendo mucho que se llama La vida no es una autobiografía, y una de las ideas que a mí me parecieron fascinantes, es como la vida no se puede narrar, ¿no? O sea, no hay posibilidad de narrar la vida, ¿no? No hay posibilidad de hacer una biografía de la vida, porque la vida es un flujo de una complejidad, de un caos, de un arrebato, ¿no? Que no resiste el concepto de biografía. Entonces, me pareció fascinante porque es un poco eso, ¿no? Es decir, me siento cómoda hablando de ficción, pero de una comprensión de la ficción que se expande y que yo no puedo capturar, ¿no? A mí cuando me dicen una novela es tal cosa, yo digo, uy, no soporto, no soporto la definición que captura una experiencia que está siempre desbordándose, como es la de la narración, ¿no? Sí, y Entonces, eso es súper no curioso creo que porque contesté tu pregunta, pero... no, yo creo que sí. O sea, de hecho, justo me interesa un montón esto que has comentado por durante mucho tiempo pensamos que la literatura estaba basada en definir, en poner límites y nos convertimos en miras de los límites, va de aquí hasta acá y todo el resto no es. Y también de esa forma fuimos construyendo cánones
que no solamente son eminentemente masculinos, occidentales, blancos, y en esa medida, por ejemplo, durante mucho tiempo creo yo que la literatura de mujeres se redujo a ser una literatura menor y no en el término de, y no en las formas de Deleuze, de la potencia de lo menor, ¿no? Sino de un género más abajo, pero la posibilidad de expandir estos límites de la indefinición, de hecho, es lo que potencia. Y también creo que una de las ventajas de este siglo de escritura es saber que, y de hecho somos del 52% de la población mundial, lo que nosotros describimos también es una experiencia universal, aunque nazca de la particularidad, y eso tiene que ver con el cuerpo y también con exceder los géneros literarios, ¿no? Exacto. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo con lo que dices y me encanta, ¿no? Esto que dices también, este espíritu como a ratos policial, ¿no? Me parece, o a ratos desde la autoridad que me molesta tanto, ¿no? Yo he recibido varios comentarios algunas veces, sobre todo cuando he escrito teatro o cuento, que me dicen, esto no es cuento, o sea, lo que tú escribes en realidad no es cuento, o en realidad teatro esto podría ser otra cosa, podríamos pensar que, ¿no? Que es poesía dramática o que es relato y no cuento. Es como, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? O sea, es precisamente en esos espacios de tensión en donde las disciplinas y los lenguajes se van en altura, ni mucho menos, ¿no? Ni contra la novela ni contra el teatro, sino justamente jugamos a favor de que esos territorios sean cada vez más amplios y más contenedores y menos excluyentes, ¿no? Es como, para escribir una novela tienes que hacer esto, es como, ahora ya no podemos decir eso, o sea, por suerte ahora, por eso te comentaba a Pascal Quiñar también, porque cuando lo leo me genera una sensación de, esto es una novela, esto también es literatura, la literatura puede hacer esto, qué locura, ¿no? Y eso es la experiencia que a mí me gusta tener, digamos, cuando leo, ¿no? Qué hermoso, de ley lo voy a buscar. Y claro, pensaba también en cuáles son como algunas de las influencias que son detectables, que además son amplísimas, o sea, que van desde The National en la música, Pascal Quiñard, Chekhov, Beckett, Saer. Pensaba en Clarice Lispector, por ejemplo, en la Ariana Harwicz, y pensaba en que justamente ahora a ver, eh, me parece que estos son fáciles como de identificar, pero porque los has denunciado en algún punto de la vida, o por los epígrafes, o por alguna referencia, más que porque estés copiando un estilo o algo así, que creo que no es el caso. Pero pensaba también que ahora con la cantidad y el flujo de información que tenemos, cada vez es más difícil decir, esto lo hizo solo ella, porque además también venimos de una cultura del remix y de la apropiación. Total, total. Y pensaba en lo hermoso que es ese ejercicio, o sea, por ejemplo, tu relación con Antígona y Tazas Rosas de Té, por ejemplo. Ajá, qué lindo. Esas aproximaciones me parecen, de hecho, justo que son tan permeables y que permiten otro tipo de aproximaciones y significaciones, me parece lindísimo. Sí, qué lindo lo que dices. Y yo creo que eso, sabes, que también parte de que siempre me cuestioné no haber estudiado literatura y luego dije, bueno, sí fue una suerte hasta cierto punto no haber ni estudiado ni literatura ni teatro, que es un poco a lo que me dedico. Yo estudié en la Universidad de Sociología y te digo que fue una suerte porque no me aproximé nunca con ese respeto, digamos, ¿no? Como con esa solemnidad al canon, al saber, sino que fui como, y eso también cuando pude estudiar afuera, lo mejor que encontré fue una biblioteca increíble, tema de bibliotecas que en Estados Unidos se tiene, que es increíble, que conseguía el teatro latinoamericano más contemporáneo, ¿no? Y a lo que me dediqué fue como ir, ¿no? Siguiendo como huellas o como siguiendo un trayecto medio mío, ¿no? Si leía
Beckett, ¿no? Y Beckett, o si se leía Sarah Kane, y Sarah Kane me refería a Beckett, y Beckett mencionaba a un actor, Edward Baker, que es un autor inglés, y ese me refería a Pinter, y es como, yo iba armando mis propias líneas, y me pasó lo mismo con un grupo de mujeres que fue para mí importantísimo leer cuando leí Christa Wolf, que fue una escritora que encontré en la biblioteca de mi mamá, así como, y esto me pareció raro, y comencé a leer, y de ahí fue a Marlene Haushofer y a Ingeborg Bachmann, y fue como, y nunca estuvo mediado por esto hay que leer, ¿no? Es decir, tienes que leer a Proust, porque si no, claro, estas mujeres me interesan porque hay algo ahí que me atrae, cómo narran sus vidas, ¿no? Cómo narran sus ventanas, sus paisajes. Entonces siento que esa es, y me comencé a apropiar cínicamente de eso, ¿no? Es decir, yo en Sanguínea, a ratos me pregunto si hice bien en poner en italics, así, en todas las apropiaciones que están ahí, o decir, ya, la apropiación es parte de esta experiencia, de nuestro tiempo, o es la experiencia de la vida, ¿no? Es decir, estamos haciendo eso todo el tiempo. Entonces, sí me robo con muchísimo cinismo todo el tiempo frases de pensamientos, ¿no? Y las hago mías, como espero que algún día, no sé, o que otros puedan hacer eso con lo que yo escribo, ¿no? Me parece que de eso se trata. Yo creo que con la literatura hemos sido como más, hemos ensalzado mucho más la figura del autor y de la originalidad de las palabras, porque al final, por ejemplo, en la música tienes temas con variaciones y tienes motivos que se repiten de una cantidad de maneras, y a ellos nadie, oye, te estás robando ese do mayor. Bueno, ahora sí con los derechos de autor, ¿no? Pero claro, esta posibilidad de pensar que la literatura en sí misma es un flujo, que es una experiencia además que se puede repetir, o sea, y de una forma igual, descarada. Descarada, claro, y luego en ese descaro vas dándote cuenta que hiciste una cosa que de algún modo es singular, que no se puede repetir, ¿no? Y eso es lo maravilloso, o sea, claro, nadie va a escribir como Clarice Lispector. Todas queremos escribir como Clarice Lispector, pero nadie va a escribir así, y sin embargo su escritura está permeando lo que nosotras hacemos, porque es un referente demasiado importante, ¿no? Entonces, creo que esos modos de heredarnos, compartirnos, ¿no? Robarnos, son muy bonitos. Bellísimo. A propósito de Christa Wolf, que mencionabas hace un ratito, si puedes encontrar un ensayo que se llama Aves Migratorias, de Mariano Oliver. Vas a amar, es maravilloso, y tiene justo todas estas fórmulas de habitar el espacio, de habitar el cuerpo y de habitar el lenguaje de otra forma, que me pareció de las cosas más hermosas que he leído en los últimos años, sí, sin lugar a dudas. ¿Me puedes repetir el nombre del autor? Mariano Oliver. Oliver, ya. Ajá. Me parece que la primera edición fue del Fondo Editorial Tierra Adentro, es originalmente mexicano, pero ha tenido ya más circulación. Ah, qué chévere, buenísimo. A propósito de la imposibilidad de contener y de contar todo, también te pregunto algo que sale un poco de la lectura del Lugar. Hay una frase en Lugar que dice: todo se reduce a la cuestión del oficio. Entonces la pregunta es, ¿narrar para hacer tiempo entonces? Sí, qué importante esa pregunta. Narrar, sí. Sí, no. Solo puedo responder sí. Siento que yo ahora, ¿no? Siempre ha sido para mí la experiencia de la escritura un tiempo robado, ¿no? Un tiempo que se ha abierto en los espacios, porque yo comencé a escribir también ya con una hija y con un trabajo ¿no? Y entonces siempre mi pregunta por la escritura, que también está relacionada con la obra de Chekhov, era como,
Pero este puede ser mi trabajo, esto es un trabajo, si yo ¿no? Me despierto para leer y le robo al día, ¿no? Cuando era más joven y podía levantarme a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana antes de que se despierte mi hija a leer, ¿no? Y después a escribir. Como esa experiencia de hacer tiempo con la escritura, que es el único tiempo, es el único, casi el único tiempo de un gozo que a rato siento, sí, siento un tanto egoísta, siento un tanto, ¿no? Porque es una experiencia gozosa y plena de tiempo, ¿no? De tiempo. Hermoso. Ajá. Tengo, ahora que has hablado de la cuestión del gozo y de lo íntimo, también quiero preguntarte por lo opuesto, por lo abyecto y sobre todo por lo abyecto en relación con el cuerpo. ¿Cuál es tu aproximación a eso? Y no tiene que ver solamente con esto con mencionar lo que generalmente no se dice, o sea, por ejemplo, hablar de la vagina sudada y sangrante, sino también del rechazo del cuerpo. Y yo, por ejemplo, tuve esa sensación en sanguínea, en la parte cuando da luz, curiosamente, cuando pare y siente esta especie de orgasmo al final, yo sentí una especie de alivio el momento en que el bebé sale del cuerpo y pensaba en lo curioso en que para mí resultaba relacionar la idea de la maternidad con la abyección. Yo no soy madre, no está dentro de mi panorama y me sentía horrible pensando en que para mí no está identificado dentro de mi mapa mental como algo abyecto y que literalmente tiene que salir. ¿Cuál es tu aproximación con eso? Sí, ahora que mencionas eso, precisamente ha sido, yo creo, a partir de la experiencia del embarazo, ¿no? Que yo he vivido tal vez esa experiencia, o sea, tal vez he vivido esto que mencionas de manera más radical y ver que tu cuerpo se transforma, ¿no? En su forma, que es algo con lo que nunca pude sentirme muy cómoda ni muy tranquila. Nunca viví la experiencia del tener un ser, ¿no? Que crece dentro de ti, que se alimenta, todo eso y luego parir. Toda esa experiencia fue una experiencia que a mí tampoco me ha resultado, digamos, idílica o no, que nunca cuando me embaracé y dije, bueno, esto va a ser hermoso, ver cómo va a crecer en mí una panza redonda. No, comenzó a ser monstruoso, comencé a sentir que para el cuerpo era difícil, que para los órganos era duro, ¿no? Entonces, con toda esa otra experiencia también bella o hermosa que puede ser la misma condición del embarazo. Entonces, sí siento que nombrarlo o que para mí era importantísimo que eso esté enunciándose, ¿no? También porque sí ha sido para mí importante que se desmitifique toda la cuestión de la maternidad que está absolutamente cargada culturalmente de ideas felices que en realidad no lo son, ¿no? Entonces, cuando alguna vez, que es una frase robada de la Gio Rivero, de hecho, cuando yo le entrevisté a ella y ella me dijo algo así, no lo dijo así, yo lo parafraseé, pero dijo algo así como que tener un hijo es un monstruo que enternece, ¿no? Y para mí es un bebé, ¿no? Y fue como, eso fue lo que sentí, era un ser horroroso que amaba y que me enternecía y que era hermoso en su fealdad. Entonces, esa condición, ¿no? Innombrable de esa tensión entre la belleza lo terrorífico de la imagen es algo que me parecía importante nombrar, ¿no? Porque lo viví nomás, porque siento que ahí hay una honestidad que también puede alivianar las emociones que muchas sentimos cuando vivimos la maternidad. Qué interesante, ya te digo, para mí es un territorio alejado y al que le tengo muchísimo respeto también, porque además es eso, ¿no? Siempre la posibilidad del cómo puedes opinar tú de algo que no está en tu cuerpo, que no te corresponde, que no tienes cerca.
Entonces, siempre es para mí como bueno, ¿cómo lo viviste tú? Que así puedes contarlo. Entonces, para mí sí es del territorio de lo absolutamente desconocido. ¿no? ¿No? Ajá, Sí. qué locura. Mm, mm, Tengo, ahora sí, con la cuestión de empezar con los dispositivos teatrales también. ujú, Eh, Del lugar, por ejemplo, para mí, Sanguínea toma un precepto y esta es una frase de Lu que menciona Lu en la obra, ¿no? Y dice, ujú, observa el lugar en el que estás y descríbelo. Y a partir ujú, de eso, pensar en cómo funciona la construcción de los espacios, mediada también por esta cantidad de descripciones sensoriales, la textura del lugar y cómo, cómo hacer que justamente estos lugares también de la memoria sean casi habitables para el lector. Justo cómo construyes esta noción de los espacios, está mediada por la teatralidad, porque además tu teatralidad también funciona con espacios no convencionales. ¿Cómo, cómo funciona? ujú. Sí, son algunas preguntas. Sí, creo que tiene que ver con el teatro, ¿sabes? Sí, creo que tiene que ver con el espacializarlo todo siempre, o que no, en eso pasé el tiempo también de, ¿no? Espacializando, el pensar el espacio, ¿no? Para mí era lo más importante del teatro era en un momento dado el construir una atmósfera, ¿no? Un espacio contenedor de una experiencia sensible, ¿no? No importa el texto, ¿no? Que casi que los actores eran un territorio para mí misterioso, desconocido y que tampoco era el que más me interesaba, ¿no? Era, siempre me decían el cuerpo del actor, el sentimiento del actor y para mí era, pero el espacio, ¿no? ¿Cómo Ujú. se va a ver esto? ¿Qué va a sentir el Sí. público cuando entre a este lugar, ¿no? ¿Cómo lo llenamos de tierra? Porque lo que tiene que ser es eso. Es como, siento que por ahí... que por ahí sí parte una intuición teatral que se traslada a la escritura, ¿no? A mí me pasó hace algún tiempo que, bueno, también pasa que recordamos así, ¿no? Yo tengo toda la memoria de mi infancia se dispara a través de cuando me acuerdo de las gradas, cuando me acuerdo de mi cuarto, cuando entro al jardín. O sea, yo visito mi infancia a través de los lugares, entonces por eso siento que también, y porque cada vez más estoy convencida de que es el lugar también uno de los detonantes de cualquier experiencia, entonces sí me interesa mucho esa arquitectura afectiva a la final, ¿no? Porque con la pared hay un afecto, ¿no? Claro. Hay un afecto. Y justo, sí, justo la última obra que acabo de escribir, que está próxima a publicarse, es una obra justo del recorrido por mi casa, ¿no? Y es eso, o sea, es como en cada espacio hay algo que contar, algún afecto anclado. A mí eso, por ejemplo, de Josh Perec me voló la cabeza, ¿no? Cómo Ajá, construir pensar además en el mapa afectivo, que de hecho era algo que he escrito, ¿no? Háblanos sobre la relación entre los espacios y los mapas afectivos. Y pensaba en esta idea del tuvimos una casa, que en realidad no era nuestra, dice la cita, pero pensar también en la cueva, pensar en Guayaquil, atravesado por el río, pensar en la casa de M. Entonces, es justo lo que acabas de describir, el espacio de la memoria y el territorio afectivo. Qué total, loco. total, sí, 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 sí. Eso mismo es, ¿no? Entrar a la cueva para mí era eso, era como, hay un lugar que es una cueva, aunque no lo es, ¿no? Esa es la espacialidad que se fue generando ahí. Y pensaba también a propósito de la idea de la cueva, un poco en el mito de la caverna de Platón, ¿no? En la posibilidad de encontrar adentro una sombra, pero por fuera toda la posibilidad del mundo real y lo no descubierto, ¿no? Qué bonito eso, sí, no lo había pensado, pero claro, por ahí hay otra entrada. Ajá. Tengo aquí muchas de la batería de preguntas fue elaborada también por el equipo editorial y hay un par de cosas que están pendientes gracias a Diana Torres, que fue quien colaboró también con esta batería. Y preguntaba, ¿cuál es la función simbólica que existe entre niño y pareja en la obra?
¿Fue una decisión premeditada o nació en el acto de creación? ¿Puedes repetir? Perdón, me perdí. Sí. ¿Cuál crees que es la función simbólica que existe entre niño-pareja en la obra? Y si fue una decisión premeditada o nació en el acto creativo. Niño pareja, no me queda claro eso, esa, esa relación. Ok, entonces yo, como no es mi pregunta, tampoco puedo hacer la aproximación, entonces, next. O sea, hay algunas cosas que se me despierta como idea, pero uy, creo que lo tendría que pensar un poquito, porque en tal caso no fue del todo consciente, ¿no? Hay una ambigüedad siempre en las relaciones que planteo, porque siento que como la eroticidad está atravesando todas, absolutamente todas nuestras relaciones, está cruzando, ¿no? Nuestra maternidad, nuestra hermandad, ¿no? O sea, todas nuestras relaciones están mediadas por la piel, por el tacto, por lo que se despierta. Entonces siempre hay una ambigüedad que intento casi a veces forzar. O sea, es como, a rato siento que quiero ir hacia allá, ¿no? Hacia develar ese carácter no sé si contaminado es la palabra, pero como complejo de ciertas relaciones, ¿no? Que no contemplan supuestamente lo erótico como parte de su ser, Y que ¿no? de hecho Entonces, socialmente tendemos siempre a rechazar, así en el plan rechazar totalmente. el tabú del incesto desde Freud, así como. Claro, claro. Y yo me acuerdo que en el Diario de una nadadora, que fue el primer cuento que yo escribí en mi vida, de hecho, eh, o sea, la primera narración en realidad, porque solo había escrito teatro y bueno, en mis diarios. Y ahí, claro, yo abordo el tema de, ¿no? La sexualidad con el Ujú. padre. Para mí mismo fue algo como pensar, dije, ¿en serio escribí esto? ¿En serio lo voy a dejar ahí? ¿Lo quiero dejar ahí? ¿No? Fue un dilema que obviamente cuando lo escribí fue natural, así como ahí salió. Y cuando lo leí dije, aquí hay algo que me perturba, ¿no? Ujú. Y que sin embargo lo dejé por eso mismo, ¿no? Porque me pareció como importante. Claro. Aquí, siguiendo con la idea de la cuestión de la dramaturgia ahora, la propuesta es, la dramaturgia es un rol históricamente que ha estado relegado a los hombres. En la tríada escénica, dramaturgo, director y cuerpo actoral, en su mayoría, el rol que ocupan las mujeres se ubica en el cuerpo actoral. Sin embargo, la escena teatral del Ecuador ha variado y ahora las dramaturgas generan sus propios espacios. En 2017, tu obra Tazas Rosas de Té ganó el premio Francisco Tovar García y el mismo año publicaste El Lugar, justamente con Turbina. ¿Cómo percibes el desarrollo de este territorio en el Ecuador en cuanto a espacios de formación, editoriales que se arriesgan con el teatro, que siguen siendo muy pocas? ¿Cómo Uh-huh. percibes tú este clima en la escena teatral? O sea, sí es un clima un tanto deprimido todavía, siento, es decir, eso responde a un sistema, ¿no? El sistema del teatro es un sistema tremendamente patriarcal, ¿no? Es decir, los grupos de teatro tradicionalmente, incluso aquellos y sobre todo aquellos con un discurso de izquierda y súper comprometidos con la causa feminista, tenían estructuras de producción, tenían modos de producción y lo siguen teniendo que son profundamente patriarcales y machistas. Entonces, la palabra, la voz, la autoridad la tienen los hombres y las mujeres, además, porque las vidas de las mujeres que se cuentan, el material de la actriz, el trabajo creativo de la actriz, siempre es completamente sometido, apropiado de la peor manera, ¿no? De la que estábamos hablando, por parte del dramaturgo, ¿no? Entonces, claro, la voz y la dirección ha estado a cargo de los hombres y eso es algo que yo no siento que ha variado, o sea, estamos luchando porque eso cambie, sí, siento que hay mujeres que dijeron, bueno, yo quiero escribir textos, yo también quiero dirigir, etcétera, pero siento que está muy arraigada en una tradición en la que el que sabe lo que quiere, que supuestamente es el espacio de la dirección, ¿no? Es el que concibe, el que sabe lo que quiere para un proyecto, está normalmente ocupado por el hombre. Entonces,
lamentablemente eso se manifiesta, se sigue manifestando, ¿no? En estos maestros del teatro ecuatoriano, que para mí son como estas figuras que representan precisamente la realización del trabajo femenino, del trabajo creativo de las mujeres, y obviamente su silenciamiento, ¿no? Tú no vas a escribir, tú no eres dramaturga, etcétera. Y no, como te digo, no siento que eso haya cambiado tanto como nos gustaría, pero está en ese camino. Claro. Sí, es como, o sea, y justo qué acto tan patriarcal el de organizar el espacio, organizar el tiempo y organizar la acción. Exactamente, y es algo que nosotros mismos en el colectivo en el que yo trabajo nos hemos planteado ya como en este punto, ya la idea de dirección nos resulta como media jodida, ¿no? Es decir, como, ¿por qué alguien tiene que saber lo que quiere? ¿Por qué alguien tiene que tener una voz definitiva? ¿Por qué alguien puede ver lo que el resto no ve? Y justo nos estamos planteando un proyecto un poco por fuera de esa figura del escritor y del director, que es bien difícil salir del pensamiento jerárquico, ¿no? Pero sí me parece un ejercicio muy valioso. Chévere. Tenía justo esta idea del, tus obras tienen una relación con lo sensorial sumamente fuerte, ¿no? Tienes estas marcas perceptibles que tienen que ver incluso con la porosidad y las texturas. Por cierto, nunca me había planteado cuál es la textura de una chirimoya hasta que leí tu obra. Y tuve que ir a consulta con el... Sí, ¿cuántas clases de textura? No más. Pero bueno, entonces la idea esta del... Eh, ¿existe alguna motivación también para enfrentar al lector o al espectador con textos que no son tan fáciles de representar, justamente por esta riqueza sensorial? O más bien hay que buscar otras posibilidades de aproximar al público a lo sensorial. Eso, ¿no? Siento que las dos cosas, o sea, por un lado, alguna vez le oía, no me acuerdo quién era, en realidad ya no me acuerdo quién era, pero era una dramaturga que decía algo así como, los textos que me interesa escribir son los irrepresentables. Y me sentí como conmovida por esa frase. Fue como, ¿qué habrá querido decir? Y luego dije, sí, a mí también. Es como, me interesa ponernos en problemas, me interesa como pensar más allá de los espacios y las sensaciones que son fáciles de construir escénicamente, ¿no? A través de escenografías más convencionales. Entonces creo que sí hay eso, esa necesidad de expandir la experiencia teatral a una experiencia más sensorial y más sensible que nada, ¿no? Entonces, por ahí sí va mi interés teatral y creo que la del colectivo con el que trabajo y también por esto que decías del público y de la posibilidad de, bueno, las dos cosas, ¿no? De manifestar esa posibilidad sensorial que a veces está tan olvidada. En el teatro que vemos vamos a oír historias, a que nos cuenten unas historias que más o menos ya sabemos, a que hagan con los cuerpos lo que dicen con la palabra, a que las escenografías son súper predecibles. Entonces, como sí me interesaba un teatro que a mí me gustaría ver hacer, ¿no? No sé si lo logramos, pero ese era el intento. Chévere, chévere. Justo Diana Torres del colectivo editorial de la revista Elipsis, me planteó una pregunta que a mí me parece hermosa y con la que yo quedo totalmente en deuda, porque no he leído Molloy, entonces para mí es súper difícil plantear esta pregunta. Entonces, Diana te pregunta, en tu obra Caída abordas el tema de la afasia del lenguaje y al leerla recordé justamente a Samuel Beckett en su libro Molloy, por el uso y la familiaridad que mantienen con las letras, más no con las palabras. Y también una relación con la obra 448 Psicosis de Sarah Kane, en donde el umbral que se cruza niega la autocompasión. En estas tres obras está presente una textualidad atravesada por la enfermedad y la soledad. ¿Cómo entiendes o percibes las patologías dentro de tu creación y su relación directa con el lenguaje? Híjole, qué preguntaza, qué buena pregunta y qué difícil. Sí, me siento terrible. Me hubiera encantado que sea una pregunta mía, pero no. Tus preguntas, de verdad, qué bien, qué bacán lo que pregunta Diana, porque
Sí, bueno, para mí fue fundamental. Bueno, mi tesis de la maestría que hice en dirección de teatro fue sobre Sarah Kane, fue una obra de Sarah Kane. Y fue para mí como un antes y un después de leer, de comprender el teatro y de comprender la escritura como un acto de manifestación brutal y hermosa y tristísima del dolor, ¿no? Y de la psiquis atravesada por ese trauma y por esa tristeza, ¿no? Entonces, sí fue un texto, no sé cómo está ahí, pero esa enfermedad poética que alcanza Sarah Kane en 448 Psicosis a mí me deslumbró, como creo que se sigue deslumbrando, ¿no? Claro, me incentivó mucho la escritura. Yo esa obra de Caída la trabajé con Josefina Viteri, que es una actriz, y en las conversaciones que teníamos, porque fue una construcción muy colectiva, ella hablaba de su dislexia, ¿no? Y entonces a mí me interesó mucho como irme por ahí. No sé si en ese momento, sin duda, Sarah Kane seguía operando en mí, pero fue un poco abordar la dificultad con el lenguaje en una cultura y en una experiencia que siempre está para ser narrada, que siempre exige una narración. Entonces la enfermedad del lenguaje, enfermedad entre comillas, digamos, ¿no? Me parecía un material para explorar. Obviamente ve que también yo confieso no haber leído Molloy tampoco. Yo he leído de Beckett su dramaturgia y leí Malone muere, pero no leí Molloy ni El Innombrable. Y claro, no fue también, o sea, fue lo mismo, ¿no? Y realmente llegué a Beckett después de Sarah Kane, así es mi formación de caótica, ¿no? Y de desordenada. Entonces, igual cuando llegué a Beckett fue un descubrimiento brutal de sus obras cortas y sus obras tardías, digamos, fue un descubrimiento brutal de esas posibilidades de la estructura dramática, de partirse, de fragmentarse, de fallar, de no lograr nada, de estar en el puro intento de enunciar algo que no se puede enunciar, por la misma dificultad ¿no? de la palabra, que en el caso de Beckett es muy explícito en su fracaso lingüístico, ¿no? Entonces, creo que son dos referentes claves con los que están ahí, y que sí, la cuestión de la imposibilidad, ¿no? Está presente en Caída, es lo que teje, digamos, esa dramaturgia, ¿no? Esa imposibilidad. Justo me acabo de acordar de una frase de La Pasión según GH de Clarice, donde dice: lo indecible me será dado únicamente a través del lenguaje, ¿no? Cómo proponer esta paradoja el lenguaje nos excede y está más allá de lo decible y lo posible. Totalmente, totalmente. Y estamos claros claro, que tampoco, que no es capaz de capturar la experiencia de la vida tampoco ¿no? Como lenguaje. Entonces, es en esa dificultad, en esa lucha, en esa tensión es que nosotros vivimos, ¿no? Hacer con la palabra algo que no puede hacer la palabra. Claro, bellísimo. Y ajá. Estamos justo terminando esta entrevista, que ha sido hermoso compartir este tiempo contigo. Muchas gracias, Gaby. Y para cerrar, quisiera hacer una pregunta que, aunque es sencilla, para mí tiene como un peso simbólico súper fuerte, porque básicamente la pregunta es: ¿por qué el rojo? Porque esa fue una de las cuestiones que encontré como un símbolo sensible súper fuerte en tu obra, en Sanguínea, en Lugar, en Nieve, que fue lo primero que leí de tu obra. ¿Por qué el rojo? El rojo, creo que el proceso es que es una respuesta bien larga, pero siento que es muy misterioso y muy hermoso cómo vamos identificándonos en el mundo, es decir, cómo nos sentimos reconocernos
en algo, ¿no? Que es la experiencia del nombre, ¿no? Es la experiencia de ciertos paisajes. Y mi primera memoria de identificación es con un objeto, con un vestido rojo, ¿no? Es como, cuando, yo me acuerdo que fue una de las primeras experiencias así existenciales de identificación, de decir, eso soy yo, ¿no? Eso me solicita, eso me gusta, ¿no? Y es algo que no dejó de pasarme nunca con el rojo. Y nada, es eso, como te decía un poco antes, ¿no? Ir para mí es una reconstrucción, una arqueología del ser, de mí misma, de decir, en lo primero que me vi, ¿no? Porque además uno nunca se ve sino en la imagen, fue en la imagen del rojo. Entonces, creo que tengo esa obsesión y creo que también la experiencia, no sé si obsesión o una idea recurrente, un amor recurrente por el rojo, y creo que el arte también es la posibilidad de, es el lugar para la obsesión, ¿no? Bellísimo, sí, porque cuando pensaba en nieve, pensaba justo en el subtítulo de Sanguínea, ¿no? En el rojo sobre blanco y en Ajá, toda la posibilidad que tiene total. eso. Gracias, Sí, Andrea. Ha sí. sido en verdad, he disfrutado un montón de esta entrevista. Te agradezco muchísimo porque me han encantado tus entradas a los textos. Igual a Diana con estas preguntas que me han hecho pensar. Eso es lindísimo, ¿no? Como a través del diálogo uno mismo va descubriendo su trabajo. Es generoso y hermoso de su parte. Así que muchísimas gracias.